¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video sobre el análisis de Boca 1 Estudiantes 0. Hoy se jugó por la Liga Argentina, por una fecha de la Liga Argentina se jugó Boca Estudiantes, cual terminó ganando Boca 1-0 con un gol de Escasíbar, un gol casi al final del primer tiempo, o podríamos decir en el tiempo extra del primer tiempo, antes de que se terminara digamos, este tiempo y se volvían al descanso, etcétera, etcétera. Terminó ganando Boca por un gol, para mí merecidamente. Creo que si analizamos, o voy a analizar los 90 minutos en general, Boca mereció esta victoria por un gol o incluso por dos, pero creo que no es una locura que hoy Boca haya ganado bien. Tal vez no de la manera más arrasadora, más siendo muy superior, pero sí de una manera correcta, sí de una manera siendo un equipo serio, un equipo en todo el sentido de la palabra, no solo por el 11 titular, sino por los que entraron en el segundo tiempo, los suplentes. La verdad es que hoy Boca respondió bien, jugó bien. Creo que el 11 titular que puso el DT de Boca, que en este caso, si no ando mal, se llama Arribagara, creo yo. Tendría que checar, déjenme ver exactamente si Rodolfo Arrubarrera, es que ahí sí ando un poco mal en los nombres, siempre se me complica, y por parte de Estudiantes es Medina, el DT de Estudiantes es Medina. Pero bueno, como mencioné, como dije yo, fue una gran victoria de Boca que necesitaba, porque justamente más que nada por la Liga Argentina había perdido en la primera fecha contra Riestra, un 3-0, un golpe muy duro, un 3-0 que donde Riestra creo que no tuvo que hacer mucho más para ganar 3-0, vamos a ser sinceros. Y contra Newell's creo que en general fue mejor equipo que Newell's en el campo, pero terminó dando unos 15 minutos donde se durmió y se lo empataron. Bueno, empataron primero, le remontaron el partido, luego le iban ganando 2-1 y ya luego Boca lo empató, pero bueno, se durmió Boca y por este caso pasó lo mismo que Newell's, fue Boca superior, pero en este caso Boca no se durmió, en ningún momento se dio protagonismo o intentó jugar al contraataque, defenderse o regalarse de atrás yendo a buscar un segundo gol. Creo que Boca jugó muy bien, creo que Boca en el segundo tiempo más que nada, que luego lo explicaré mejor, decidió jugar serio, decidió no regalarse ni defensivamente, pero tampoco encerrarse, buscar el segundo gol con calma, pero tener hasta cierto punto dominio en el segundo tiempo sin sufrir, que la verdad es que en ningún momento Estudiantes en el segundo tiempo le llegó. Pero creo que Boca en general lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, excelente. Veremos si esta forma de jugar de Boca y este 11 que utilizó hoy, porque es un poco distinto a los que ya utilizando, le funciona, porque hoy Boca jugó con un 11 muy repleto, casi de mediocampistas, quiero decir yo, porque jugó con Delgado, con Paredes, con Ascasíbar, con un Aranda que jugó suelto porque tal vez sí se iniciaba desde la banda izquierda, pero entraba o era un jugador muy colectivo en el juego de Boca, o sea, iniciaba por la banda izquierda, pero estaba como un número 10 o estaba por la banda derecha, era un jugador muy suelto. Por parte de Flores un poco más por la banda y un 9 como Merentiel. O sea, utilizó casi un 4-4-2 si le quieres decir, porque Merentiel y Flores siendo jugadores más individualistas o jugadores más buscando el gol, Paredes, Delgado, Ascasíbar y Aranda siendo jugadores más de conexión, siendo más mediocampistas, creando juego, llegando a 3/4 de cancha para meter pases finales, interactuando, pases cortos, Paredes, ¿sabes lo que quiero decir yo? No jugó casi con un 4-3-3 porque jugaba con dos extremos, con Flores y Villa, y solo tenía 3 mediocampistas. Ahora jugó con casi 4 mediocampistas y 2 atacantes. La verdad es que este tipo de juego de Boca le funcionó porque no se regalaba. Porque tenía muy poblado el mediocampo con muchos jugadores de categoría, y la verdad es que hay que platicar o analizar el uno por uno, que lo vamos a hacer obviamente, pero como dije, un partido merecido, un partido totalmente de Boca, un partido que la victoria es correcta y que creo que no hay ninguna polémica que debatir antes de iniciar con el 11 inicial, ¿no? Creo yo. A ver,
Por parte por parte de Boca, aquí me figura, vamos a hablar de las formaciones de los equipos, ¿no? De los 11 que salieron por cada equipo y luego obviamente vamos a analizar los 90 minutos del partido, cómo fue en general. A ver, por parte de Boca, obviamente aquí me resalta que la formación es un 4-1-4-1. Más o menos jugó así. Boca jugó con un 4-3-1, un 4-3-3 con una aranda así de banda, pero metiéndose mucho y a veces quedaba como un 4-4-2 más o menos. Era un, obviamente que en el partido era muy diferente a lo que te figura acá en la formación, ¿no? En cómo sale la alineación. Pero bueno, en general fue un equipo muy colectivo, muy, ¿cómo decirlo? Didáctico, se movía mucho, presionaba muy bien Boca, tenía buena recuperación, jugaba muy rápido, de toques, de tiki. Incluso el primer gol viene a través de una muy buena colaboración por la banda derecha de Boca, que la verdad que creo que la banda derecha de Boca en estos últimos partidos que yo he visto, creo yo, es la banda que más utiliza Boca justamente por un jugador Flores. Creo que el pibe Flores, el jugador de inferior, ha demostrado mucha categoría, mucha individualidad muy buena, que aporta al equipo, que le da jerarquía en el ataque, y la verdad es que la banda derecha de Boca ha sido muy buena utilizada, o es la que más se utiliza en este ciclo que se ha visto hasta el momento, creo yo. Vamos a hablar, como dije, por la formación. En el arco Montero, creo que el arquero colombiano, que es verdad que no ha tenido buenos partidos hasta cierto punto, que es verdad que hay partidos donde tuvo culpa en los goles, otros donde no, pero le llegaron pocas veces y fueron gol complicado, pero creo que respondió bien. Creo que solo tuvo una tajada, o sea, estadísticamente Estudiantes pateó 4 veces al arco por ahí, pero de esas 4 veces al arco, ponele que 2 fueron donde se le exigió a Montero. Creo yo que hay uno donde deja un rebote y un poco ahí casi, y luego creo que hay otro en donde ataja muy bien, donde se le exige muy bien al arquero Montero, y a veces eso es lo que se necesita de este tipo de arqueros, siendo Boca. Obviamente tiene un plantel superior, es un equipo que obviamente va a proponer a jugar con la pelota y le van a llegar en muy pocas ocasiones. Lo que necesita es un arquero que en esas pocas ocasiones sea, digamos, determinante, que no le metan gol. Que es complicado, obviamente, sí, pero bueno, ese es el prestigio que tiene este club, ¿no? Pero bueno, en general creo que Montero estuvo bien, además de ese rebote que dejó error, tuvo la tajada que fue muy buena. Creo que en general Montero estuvo muy bien. En la línea de 4, por parte de Lozano, en la banda derecha, se me va el nombre. Lozano estuvo bien, si no, mal es nuevo refuerzo de Boca. Estuvo bien, sin decir mucho y más. Es verdad que tiene colaboración en el gol, sí, pero tampoco es que defensivamente fue una cosa o una eminencia. Creo yo que entre la línea de 4 fue incluso, diría, un poco de los más bajos, porque ofensivamente tampoco es que dio mucho, ¿sabes lo que quiero decir? Por el lateral izquierdo, Blanco creo que fue el mejor de la defensa, incluso, o sea, defensivamente y ofensivamente dio todo. Creo yo que por la banda izquierda de Boca, creo que Blanco es el único que ataca por ahí, literal. Casi todos los ataques de Boca o la concentración de jugadores va a la banda derecha, pero por la banda izquierda solo está Blanco y la verdad es que lo hace muy bien. Hoy fue un gran partido de Blanco, como dije, defensivamente, ofensivamente, muy bien. Muy bien, incluso es el que da las asistencias Casíbar en el primer gol. Y luego en la dupla central, Pellegrino y Di Lolo. Creo que Di Lolo fue mejor en esta dupla central. Pellegrino tuvo algunas, pero sin mucho más. Fue entre los más bajos rendimientos en la línea de 4 y luego lo estuvo muy bien, pero bueno, luego en el doble 5 si le quieres poner más así porque es Delgado y Paredes, obviamente creo que Delgado estuvo muy bien. Delgado es el jugador o es el mediocampista que ocupa la posición de tapón, es un 5 muy defensivo, es un 5 que sí llega, que tiene llegada, ataque, pero es el que se encarga de estar más en la defensiva, de marcar, de meter pie,
tener más esfuerzo físico para dejar a Paredes más suelto, ¿no? Un jugador que tiene mucha creatividad, Paredes, que se podría decir que es uno de los mejores jugadores en la Liga Argentina, sin escándalo, tiene una técnica bárbara. Y obviamente Delgado se encarga de ese juego sucio, de ese juego de persecución, de cansancio, de poner el físico. Pero es necesario en un equipo tener ese tipo de jugadores, ¿no? Que den el plus para que jugadores como Paredes, que son talentosos, que son jugadores determinantes, que te pueden meter un pase gol, puedan quitarse esas responsabilidades y a jugar a su máximo esplendor. Y eso fue esto. Fue un Delgado que se esforzó, que metió el físico, que dio más de lo que se le pide, y un Paredes más suelto que podía jugar sin la necesidad de proteger, o bueno, no es que no proteja, pero sin preocuparse de dejar, digamos, la espalda o la marca, digamos, o su sensación defensiva, porque al final Paredes es un 5, y dejarle más esa carga o esa tarea Delgado. Creo que el doble 5 estuvo bien. Ascasíbar, creo que estuvo muy bien Ascasíbar. Ascasíbar es un jugador que tiene mucha llegada, es un mediocampista de mucha llegada al área y hoy funcionó, incluso él metió el gol. Y se ha visto en muchos anteriores partidos lo de Ascasíbar. Yo creo que Ascasíbar con este grupo de mediocampo, con estos tres mediocampistas, Delgado, Paredes y Ascasíbar, cada uno se complementa. ¿Por qué? Porque Delgado es el físico, es el que defiende, es el que mete. Paredes es el creativo, es el del talento, es el que mete el pase bárbaro. Y Ascasíbar es el mediocampista que tiene mucha llegada al área chica, que está ahí, que te aparece, que no es que tenga la presencia o que siempre esté, siempre llega y te aparece en los momentos. Creo que ese grupo del mediocampo de Boca es muy bueno, tiene mucha sinergia y eso es bueno. Y por las bandas estuvieron Aranda y Flores. Obviamente Aranda más suelto, mucho más suelto. Se pone tanto por la banda, inicia por la banda, pero a veces lo encuentras en el mediocampo, tirado un poco más atrás, incluso por la banda derecha, de atacante como si fuera media punta. Aranda es un jugador muy suelto y hoy funcionó porque también fue clave en el gol de Boca. Y por la otra banda, Flores. Creo que Flores también estuvo bien. Como dije, también tuvo participación en el gol de Boca. Y luego de 9 Merentiel, que la verdad no fue un gran partido de Merentiel en general. Ya de por sí, obviamente le falta gol, pero en lo colectivo ese 9 que te pueda apoyar en paredes o etcétera, o en otro tipo de jugadas que pueda complementar. Es verdad que Merentiel no está a ese nivel. Si no te da gol, tampoco te está dando eso. La verdad es que para mí Merentiel debe ser suplente, creo yo, más que nada por lo futbolístico. Creo yo que es verdad que Boca fue a comprar a Ener Valencia, si no ando mal, que no sabremos cómo va a venir. Pero veremos, pero el nivel de Merentiel, la verdad, no ha estado muy bien. Por parte de Boca entró Villa, que entró bien, sin mucho más. Entró Velasco, que entró muy bien Velasco. Entró Rey y entró Kevin Zenón, si no ando mal así se llama, que entró muy bien. Creo que los cambios fueron correctos, los cambios fueron necesarios. Creo yo que hay jugadores acá obviamente que pueden recuperar un gran nivel como Zenón o Velasco, pero que si van poco a poco ganando ritmo a través de los cambios, también pueden ser muy contundentes. Villa, que creo que no ha tenido grandes partidos, además creo que el último o el mejor partido que ha tenido Villa yo creo que fue contra O'Higgins en justamente la Bombonera. Después de ahí Villa creo que fue bajando el nivel. Pero la verdad, sí es un jugador que puede entrar unos 20 minutos y te puede cambiar. La verdad es que si entra bien y te entra 20 minutos con el equipo rival cansado, puede entrar para hacerte mucho desastre, creo yo. A ver, vamos un poco con Estudiantes. La verdad es que de Estudiantes no conozco mucho, si soy sincero, entonces voy a dar lo que mejor que pueda. En el arco, Ikovic, la verdad no mucho más. Creo que tampoco es que se le exigiera tanto. En el gol creo que no tiene tanta culpa o no tiene culpa en general. Creo que el arquero no es que sufrió o que digamos lo cagaron a pelotazo en ningún momento. Y no mucho más que decir. En la línea de 4, Mesa, Núñez, Palacios, Benedetti. Creo que los laterales fueron, entre esta línea de 4, los laterales fueron los más flojos. La dupla central estuvo bien, decente y no mucho más. En el doble 5, Piovi y Castro. Creo que fue mejor Piovi que Castro, pero sin
ser mucho más, sin tampoco ser una locura. En el ataque o en la línea de 3, Pérez, Palacios y Toby, sin más que decir. Y de 9, Carrillo, que tal vez fue el mejor en el ataque hasta cierto punto. Por parte de Estudiantes entró Aguirre, Cetré, Farías, Neves y Alario. A ver, como dije, fue un partido no igualado, porque dije que Boca fue mejor, creo que fue mejor, pero tampoco es que haya sido muy superior, ¿sabes lo que quiero decir? Vamos un poco a los 90 minutos, que es lo que quiero aclarar, ¿no? Para que me entiendan, acá en las estadísticas me muestra, y obviamente tampoco es que me quiero guiar por las estadísticas, pero es necesario un poco para explicar lo que fueron los 90 minutos, creo yo. En total de remates, Boca tuvo 2, Estudiantes 8, pero remates al arco, Boca tuvo 2, pero Estudiantes 4. Tampoco te dice que esos 4 remates al arco de Estudiantes fueron claros. De esos 4 remates al arco de Estudiantes, 2 tal vez sí fueron exigentes y que iban a gol, pero después de ahí tampoco. Creo que en cuanto remates al arco que fueron de verdad peligrosos, están muy igualados, 2 y 2, no mucho más. Total de remates tiene un poco más Boca que Estudiantes. Eso creo que se debe más a un poco al segundo tiempo y al inicio del primer tiempo. A ver, ¿por qué creo yo que Boca fue mejor equipo que Estudiantes? No que fue superior ni que dominó Estudiantes, no, pero sí mejor. Ahí va. Vamos a analizar el primer tiempo. A ver, ¿cómo fue el primer tiempo donde cae el gol de Boca de Escasíbar al 45+1? Aquí es lo que me muestra. Bueno, ¿cómo se genera toda esta situación? A ver, los primeros 15 minutos del primer tiempo creo que Boca fue mejor. Creo que Boca tuvo aproximaciones al arco de Estudiantes, tuvo llegadas, tuvo la posición, tuvo el dominio del partido hasta cierto punto, pero creo que en esos 15 minutos donde Boca no pudo aprovechar el mejor inicio o el inicio mejor que tuvo sobre Estudiantes, Estudiantes empezó a acomodar, empezó a tener o encontrar el ritmo del partido y empezó a quitarle ese dominio a Boca y que las reglas del partido se pusieran de igualdad. O sea, después de esos 15 minutos, creo que desde ahí hasta que termina el primer tiempo, el partido se igualó con un Boca que ya no le llevaba tanto a Estudiantes y con un Estudiantes que llegaba con criterio, que llegaba con peligro, que llegaba con jugadas claras al área de Boca. ¿Sabes lo que quiero decir? Esos primeros grandes 15 minutos de Boca se transformaron en un primer tiempo donde Boca llegaba, pero no llegaba con tanta seguridad o tanta claridad como fueron en esos primeros 15 minutos, y donde Estudiantes se acomodó, igualó las condiciones y empezó a llegar. No más que Boca, no empezó a tener más aproximaciones que Boca, pero sí empezaba a llegar con más claridad, con más peligrosidad, si le quieres poner peligrosidad. Eso fue en general el primer tiempo. Y cuando parecía que el partido se iba a ir en empate, que para mí creo que era lo más justo por esas dos situaciones, porque Boca empezó mejor, porque le metió peligro a Estudiantes, porque a Estudiantes se arregló y empezó a mejorar y también le metió peligro a Boca, cae el gol de Ascasíbar a través de una jugada por la banda derecha entre Flores, entre Flores, Aranda y Lozano, justamente, que si no ando mal, Aranda mete un centro pasado, cual de primera Lautaro Blanco le mete un pase o un centro, ya no me acuerdo muy bien, a Ascasíbar, donde termina anotando el primer gol del encuentro y se termina yendo Boca 1-0 a favor en el entretiempo. Que si era justo, creo que no. Como dije, creo que el primer tiempo era más para empate, pero es donde entra el segundo tiempo y donde le da esa justificación a Boca por haber ganado el partido. En el segundo tiempo, la verdad es que Boca fue superior. Fue no superior, pero sí fue mejor en cuanto a la posición y la tenencia de la pelota. Creo yo que Boca en el segundo tiempo no sufrió. O sea, ¿le generó peligros a Estudiantes? Sí. Que tú digas wow o que tú digas uff, por poquito no. Es verdad que si tú veías el segundo tiempo, estaba más cerca el segundo gol de Boca que el primero de Estudiantes, creo que sí. Pero tampoco es que Boca fue
o llegó con una superioridad que tú digas, wow, es verdad que el segundo tiempo lo controló, creo que esa sería la palabra. Boca no fue superior, pero controló el segundo tiempo, hizo que el segundo tiempo se jugara hasta cierto punto a su manera y que Estudiantes no le genere peligrosidad, no le genere jugadas claras, donde casi Estudiantes creo que no pateó al arco en el segundo tiempo. Por eso digo que Boca fue mejor equipo que Estudiantes y se mereció la victoria, porque no fue superior ni tampoco dominó el encuentro, pero fue un primer tiempo igualado donde Boca pegó mejor y un segundo tiempo donde Boca fue mejor que Estudiantes y tuvo el control del partido en todo momento y Estudiantes no pudo llegar al arco de Boca para por lo menos rematar aunque sea una vez. Creo que fue un partido, como digo, sumamente merecido para Boca en cuanto a la victoria y no mucho más que decir. Creo yo que es todo mi análisis sobre este partido de Boca Estudiantes. Por acá me dice la fecha 2 de la Liga Argentina. Mira tú. Espero que les haya gustado de verdad y nos vemos en otra ocasión, porque la verdad ya no tengo mucho más que decir, ya se acabó mi análisis, nos vemos en otra ocasión, espero que les haya gustado y no mucho más, dejen su like, suscríbanse y adiós gente, chao bacalao y adiós, adiós.